Lo que pasó hace poco en Cajibío no es para nada un hecho aislado. Es más bien el síntoma más claro de un conflicto que se está complicando por momentos en Colombia. Una guerra que, ojo, no solo se está librando con bombas, sino también con palabras. Vamos a intentar entender qué está pasando. Para que nos hagamos una idea de cómo vamos a abordar esto, esta será nuestra hoja de ruta. Empezaremos con las cifras generales para ver la dimensión de la crisis. Después le pondremos cara a esos datos con la historia del atentado de Cajibío. A partir de ahí, abriremos el plano para ver la guerra de relatos, la polémica política de paz total y cómo afecta a una sociedad que vive literalmente asediada. Y terminaremos con una reflexión sobre esa lucha por la verdad. Antes de meternos en historias concretas, es fundamental que entendamos la escala del problema. Los datos, la verdad, pintan un panorama que es, como poco, preocupante y nos va a ayudar a poner en contexto la violencia de la que hablamos. Ojo a este número porque es clave para entender lo que está pasando. Según la Fundación Ideas para la Paz, este porcentaje significa que hay más de 5.000 nuevos combatientes en grupos ilegales, en solo un año. Y lo más llamativo es que esto ocurre mientras se supone que hay esfuerzos de paz. Demuestra una capacidad de reclutamiento enorme, sobre todo en zonas donde el Estado, sencillamente, no está. Y claro, esta es la consecuencia directa. Colombia ha subido 5 puestos de golpe en este ranking mundial y ya está entre los 10 países más golpeados por el terrorismo. Y esto no es solo una estadística fría, es un reflejo de que la violencia sobre el terreno se ha disparado. Ahora, si desglosamos esa violencia, los números son aún más duros. Los ataques terroristas han subido un 47%, y las muertes que provocan esos ataques un 70% más que el año pasado. Son cifras que, como vamos a ver ahora, esconden tragedias humanas muy, muy reales. Bueno, pues dejemos los grandes números y vamos a una historia concreta que por desgracia resume todo el horror de la situación. Hablamos del atentado de Cajibío, el 25 de abril de 2026. Aquí están los datos fríos del ataque. El lugar, la vía Panamericana, una de las carreteras más importantes del país. El objetivo, y esto es clave, no era militar, eran civiles. El arma, cilindros bomba de una potencia tremenda. Y el responsable, según las autoridades, el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. El resultado, 19 personas muertas y más de 36 heridas. Imaginen la secuencia, porque es de película de terror. Primero, montan un retén ilegal y paran el tráfico. Poco después de mediodía, con los coches y autobuses parados, detonan los explosivos. La explosión destrozó 15 vehículos, dejó un cráter de 6 metros en la carretera. Y durante toda la tarde, la cifra de muertos no paró de subir mientras los heridos llegaban a hospitales que estaban totalmente desbordados. Y esta frase del gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, lo resume todo. Nuestra red hospitalaria se encuentra al límite. No fue solo un ataque contra las personas, fue un golpe contra la capacidad de respuesta de toda una región, dejando a la gente en una situación de vulnerabilidad total. Pero el conflicto no se acaba cuando se disipa el humo. Justo después de la violencia física empieza otra batalla. La guerra por el relato, por la verdad. Y aquí, los grupos armados a menudo niegan lo que han hecho o intentan darle la vuelta a la tortilla. Miren, un ejemplo de manual. El 20 de mayo de 2025 asesinan al líder social Freddy Ballesteros en Tibú. Las sospechas apuntan al Frente 33, pero ellos sacan un comunicado rapidísimo negándolo todo. Y no solo eso, acusan directamente a sus rivales, el ELN. Es una estrategia clásica, desinformar y desviar la atención. Y este otro caso ilustra perfectamente el poder de las palabras. Mueren 6 soldados en Guaviare. El grupo responsable no niega el hecho, pero sí niega la palabra emboscada. La cambian por enfrentamiento. Con ese simple cambio de palabra, intentan convertir un ataque a traición en un combate de igual a igual, y así cambian por completo la percepción de lo que ha pasado. Todo esto está ocurriendo dentro del marco de una política del gobierno muy ambiciosa, la famosa paz total. Una estrategia que, aunque se supone que busca la paz, ha tenido unos resultados bastante complejos y en muchos casos totalmente contraproducentes. A ver, ¿en qué consiste exactamente la paz total? Pues, dicho de forma sencilla, es la política de sentarse a negociar a la vez con todos los grupos armados del país. El objetivo es conseguir que baje la intensidad del conflicto en todas partes. Vamos, una apuesta por el diálogo en lugar de la confrontación. Sin embargo, y aquí viene la gran paradoja, solo hay que ver este mapa del Instituto de Ciencia Política. Nos enseña cómo, justo durante este tiempo de negociaciones y de altos el fuego, la presencia y el control de los grupos armados no solo no ha bajado, sino que, al contrario, se ha expandido. Es que los datos de la Defensoría del Pueblo son demoledores. Mientras se hablaba de paz, los grupos armados han aprovechado para hacerse más fuertes. El ELN ha crecido en 83 municipios, el Clan del Golfo en 179 y las disidencias del MC en 110. La conclusión es dura. Parece que el diálogo, sin una presión real del Estado, ha sido utilizado por estos grupos para ganar poder y territorio. Y mientras los grupos se hacen más grandes y los políticos debaten, ¿quién paga el precio más alto de todo esto? Pues como casi siempre, la población civil. Las ganancias de los grupos ilegales se traducen directamente en sufrimiento humano.
Estas cifras son el verdadero rostro del conflicto. El desplazamiento forzado ha aumentado un 85%, los secuestros un 133%. Más de 400 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. Y encima, una táctica nueva y aterradora, el uso de drones con explosivos, que se ha más que duplicado. Esto ya no es solo una crisis de seguridad, es una catástrofe humanitaria en toda regla. Y con todo esto volvemos al punto de partida, al centro de todo este análisis. Porque el conflicto en Colombia hoy no se libra solo por controlar un territorio o las rutas de la droga. Se libra, y esto es fundamental, en el campo de batalla de la verdad. En un escenario tan fragmentado, con tantos actores y cada uno con sus intereses, la lucha por controlar el relato es tan salvaje como la lucha armada. Para la gente normal, atrapada entre las balas y la desinformación, saber la verdad más básica, qué ha pasado, quién lo ha hecho, se convierte en algo casi imposible. Eso trae rida más. Y al final, todo esto nos deja con preguntas muy profundas y sin respuestas fáciles. En un país tan roto por la violencia, ¿qué es la verdad? ¿Quién tiene el poder de construir esa verdad y de que la gente se la crea? Y quizá lo más importante, ¿hasta qué punto nuestra propia ideología nos hace ver una realidad tan dolorosa y compleja de una forma o de otra? Las respuestas a estas preguntas probablemente definirá el futuro de Colombia.